Hola, buenas. En esta ocasión vamos a ver la simulación del funcionamiento de un variador de frecuencia en programación frecuencias fijas. En primer lugar, vamos a ver lo que sería el funcionamiento estándar de un variador de frecuencia. La velocidad del mismo podrá variar en función de varios procedimientos, un interruptor on-off o un sensor. En este caso, un sensor que puede ser un sensor de presión, de temperatura, etc. Y puede estar también regulado por ejemplo, por un PID, por un PI, por una fórmula aritmética en función de un proceso, etc. Aquí, en esta simulación, vemos que el sensor está regulado de 0 a 1000, la frecuencia es de 0 a 50, la velocidad del motor de 0 a 1500 y que se corresponde con una velocidad del 0 al 100%. Si subimos al máximo, vemos los valores. Esto sería una simulación del funcionamiento del motor. ¿Qué vemos en esta gráfica? Vemos que la velocidad puede variar en función de lo que ordene el sensor o la fórmula aritmética a la que esté sometido el valor del sensor, cuyo resultado se traduce en la gráfica final, digamos. Sin embargo, lo que vamos a ver ahora es frecuencias fijas. ¿En qué consiste? La mayoría de los variadores disponen de varias entradas digitales, que en un funcionamiento normal serían, por ejemplo, la primera on-off, la segunda inversión de sentido de giro, la tercera parada con rampa controlada, la cuarta parada sin rampa, etc. Pero si realizamos la programación de frecuencias fijas, lo que haremos es que en función de la activación de estas entradas, el motor girará a una velocidad fija y concreta. Como tenemos 4 interruptores, aplicándole el código binario, podemos comprobar que disponemos de 16 velocidades, en función de la activación de uno u otro. Así, si por ejemplo miramos el número 1, solo se activaría la Q4 o la DI4, Digital Input 4, y en este caso funcionaría a la velocidad menor, 3 hercios, que se corresponde con 90 revoluciones por minuto y un 6% del total. Y así podemos comprobarlo con todos. Ahora mismo estaría funcionando a lo que estamos diciendo. Vamos a ponerlo en modo automático. Ahora, lo que decíamos, 6%, 3 y 90. Le he puesto modo manual automático para ver en el caso del PLC que ahora veremos. Por lo tanto, a esta pantalla le he llamado modo manual. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo modificar la manera que quiera, la posición de los interruptores, y entonces yo iré ejecutando este código binario. Por ejemplo, para el 12 sería 1100, pues sería 1100. Con lo cual para el 12 tengo 36, 1080 y 72. 36 hercios, 1080 y 72% del total. Esto sería, como decimos, frecuencias fijas. ¿Qué valor? ¿De dónde cojo yo el valor de la frecuencia? En este caso se lo he dado yo directamente. Yo he considerado que cuando se active solamente el valor más bajo, pues tiene que funcionar a la velocidad más baja. Y lo he ido incrementando de 3 en 3 hasta llegar a 45. Pero el final sería del 100% cuando se activen todos. Es decir, 50 hercios, 1500 y el 100% del funcionamiento. Esto es un poco tedioso en el caso de que tengamos que activar las frecuencias fijas manualmente. Por lo tanto, hemos generado un pequeño programa. Bueno, en primer lugar vamos a ver la programación del PLC, lo que sería una programación bastante simple porque simplemente cuando se activa un interruptor, ese interruptor mueve la frecuencia en una variable que hemos llamado frecuencia en hercios, y en función del interruptor que esté activo, pues la operación de transferencia, el move, pues digamos que desplazará o atribuirá la frecuencia de funcionamiento a esta variable. Hemos creado aquí unas pocas y aquí la restante. Y esta programación es simplemente para mostrar el valor del tanto por cien y de las revoluciones por minuto. Por lo tanto,
esta programación, digamos que es sencilla, puesto que lo único que hace es reflejar el movimiento, las activaciones de lo que serían las aplicaciones binarias, las asociaciones binarias en este caso. Y con el PLC, la tabla es la misma, pero hemos creado un teclado. De tal manera que primero quitaríamos el modo manual y ahora mismo ya pues, podría funcionar perfectamente en modo teclado. Note lo que ocurre. Si damos por ejemplo al número 2, el número 2 se activa, como vemos aquí, lo que sería la variable Q3. ¿Por qué Q3? Porque entendemos que ahora ya no estamos utilizando la DI1, DI2, sino que estamos utilizando la salida del PLC, que a su vez efectivamente atacarán a las entradas digitales del PLC, en este caso DI1, DI2, etc. De esta manera, con un pequeño teclado, podemos establecer el funcionamiento de cualquiera de las 15 velocidades más el 0. 15 velocidades más el 0. El funcionamiento, digamos, o la visualización de las diferentes cuadros, la frecuencia del motor se corresponde igual que antes. Vamos a ver la programación. La programación, esta se ha hecho en texto estructurado por una manera bastante simple. Si activamos cualquier número, entonces hemos utilizado una variable que hemos llamado i de índice. Este valor de índice tendrá el valor del número. Si por ejemplo presiono el 14, i valdrá 14. Pero ¿qué ocurre? Luego utilizamos un case y si miramos el 14 dice que que se activará la Q1, la Q2 y la Q3. Si miramos la tabla, la 14 se activa, la Q1, la Q2 y la Q3. Por lo tanto, con una programación sencilla, utilizando simplemente un if y un case, puedo establecer unos valores para las 4 salidas en cualquiera de las posiciones de cada tecla. También aquí quizá, hemos puesto, hay una pequeña variación. Como de 3 en 3 no coincide exactamente, aquí he puesto 45, en realidad es 50. Como de 3 en 3 no coincide porque la cuenta sería dividir 50 Hz entre 15, saldría 3,33 y entonces la suma de 3, 6, 9 no coincide. Para eliminar este error final lo he resuelto de la siguiente manera. Si i vale 15, que sería la última posición, la frecuencia va a valer, o voy a forzar que valga 50 Hz. Pero si no vale 15, el valor de la frecuencia será i, el valor que tenga el índice, multiplicado por 3. De esta manera se puede cumplir toda la tabla, excepto, como decíamos, la última parte, que aquí sí fuerza un 50. Se ha hecho así para evitar los decimales. Se podía haber hecho todo con variables reales, pero lo he decidido hacer así para que se vea un poco más claro. Y luego la última parte simplemente pues para indicar lo mismo, para ver la frecuencia, el valor de la frecuencia y para ver el valor de las revoluciones por minuto. Y con este ejercicio pues he querido explicar un poco lo que son las frecuencias fijas, que tienen la ventaja de que son un valor controlado, pero solo son los valores, en este caso los 15, los que se pueden establecer. En otro vídeo posterior realizaré otra opción que hay con frecuencias fijas, que es que la suma de las velocidades sería la suma de los interruptores. Por ejemplo, el primero implementa un porcentaje de funcionamiento, el segundo otro diferente o el mismo, y si se activan los dos, lo que hace la frecuencia es sumarse, y si están quitados, si están desconectados, pues la frecuencia se va restando.